¿Cuántos están disfrutando de la presencia de Dios esta tarde? Gritan para Dios un poderoso aleluya. Gracias por tu presencia. Me siento muy contento de poder participar un día más de un culto con la iglesia y de poder expresar lo que considero que Dios ha puesto en mi corazón. Aunque estoy muy, pero que muy nervioso. Estoy muy nervioso porque estoy a punto de predicar un mensaje un tanto comprometido. Muchas gracias por su favor de esta tarde. Y aunque es verdad que Gracias, soberano Dios, eterno Padre. el don está sujeto al profeta, hay muchas otras veces en las cuales, aunque tú no quieras, Dios te lo exige de ti. Y yo esta tarde, porque terminaba el mensaje a la 1:20 de la tarde, Gracias, Dios. y esta tarde repasando, yo decía, Señor, yo esto no lo quiero predicar. Muchas gracias. Porque tenía una idea hacia varios días, pero hasta ahora no lo había confeccionado y no lo había estudiado. Y cuando me he parado a pensar, he dicho, Señor, yo esto no lo quiero predicar. No, porque me siento como Jeremías. Dice Jeremías, ya no predico más, ya no profetizo más en tu nombre, porque cuanto más profetizo, más palos me dan. Me está sirviendo la profecía, dice Jeremías, me sirve de dolencia. Pero dice la palabra de Dios, pero dice Jeremías, dice, pero hay un fuego dentro de mis entrañas que llega a mis labios y no puedo acallar la palabra de Jehová. Es entonces cuando Dios le dice, Jeremías te he escogido para ser profeta a las naciones. La palabra profeta ahí en hebreo lo estuvimos estudiando ayer en el seminario. La palabra profeta es nabai y quiere decir como una olla a presión, no se puede sostener. Y hoy me considero un profeta nabai porque aunque no quiero predicar esta palabra, Dios está ardiendo dentro de mí un fuego que no puedo acallar la palabra de Dios. Santo eres Dios. Y es una palabra comprometida, tío Manolo. Amén. Porque últimamente estoy viendo 3 tipos de personas en los cultos. Y la que finaliza esta lista son las más difíciles de encontrar. Encontramos las personas legalistas. ¿Quiénes son estas? Las que consideran que todo es malo. Y siendo francos y sinceros, a los ancianos se les ha acusado mucho de ser legalistas. Y me menciono yo y sálvese quien pueda. Han dejado los ancianos la era de los jóvenes, ha pasado la era de la juventud y ha entrado el liberalismo en las iglesias. ¿Qué es el liberalismo? Que ahora ya todo vale, ahora ya nada de lo que hagamos es malo, ahora ya todo vale. Y tanto es malo creer que todo es malo, Santo es Dios. tanto es malo creer que nada es malo. Pero existen una tercera persona en las iglesias muy difíciles de encontrar. Estos son los legales. Los que tienen su legalidad basada en una ley escrita, que es la santa palabra de Dios. Y bajo esta ley se rigen, bajo esta ley actúan, hablan, saben cómo comportarse porque tienen como base la palabra de Dios. Y mire, mi cuerpo está temblando si pudieran entrar por un momento en él. Porque no hablo de legalismo, hablo de la ética, de la esencia que había hace unos años en el Evangelio. Miren, lo aclaro, prefiero a un joven con pendientes y bermudas en el culto, siendo un ser natural, que no esté convertido, porque Dios lo transformará y cambiará su forma de vestir a que esté en el mundo. Pero lo que no entiendo es cómo se ha perdido la esencia del Evangelio a unos años a esta parte. Miren, yo recuerdo una vez que bajé al culto, yo estaba recién convertido y bajé, en la ignorancia no sabía que era malo, no bajé con una... Gracias. No bajé con una bermuda, bajé con un pirata por aquí. No me tuvo que decir nada el pastor, ni los obreros. Recuerdo que los mismos ni se acuerdan. Recuerdo a 2 ancianos, el tío Manolo y el tío Jaquín.
con esa confianza y autoridad basada en la legalidad de la palabra. Josué, tío, no bajes más así al culto porque queda feo. Basándose en la legalidad de la palabra les tenías que hacer caso. Y lo que no entiendo es cómo esto se está perdiendo. Sí, Señor. Necesitamos legalidad en las iglesias. Pero para esto necesitamos vivir en orden. Capítulo 8, verso 28 del libro de Mateo. Dice la Biblia: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dice: y los que les apacentaban a los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Escuchad esto. Y cuando le vieron, le rogaron que se quedara. Le rogaron que se fuera de sus contornos. El capítulo 5 del libro de Marcos relata la misma historia, pero con unos detalles específicos. Dice, por ejemplo, que eran 2000 los cerdos, en el hato de cerdos. Dice que salió el espíritu inmundo, que estaba sentado cabal, como si fuera otra persona. O sea, la Biblia, el libro de Marcos aquí dice que puso en orden la ciudad. Pero me llama un cariñoso detalle la atención. Y es que Jesús, antes de poner la ciudad de Gadaria en orden, antes de poner la ciudad, la era de Gadaria en orden, Jesús no exigió, Jesús no exigió algo que él no había hecho antes. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pone en orden la ciudad de Gadaria, una ciudad extranjera, la Biblia dice que una noche anterior había estado en una barca, en la barca de sus discípulos, y la Biblia dice que se levantó una tormenta la cual creía que iban a naufragar. Jesús está durmiendo, se levanta, y atención a esta palabra, dice: y Jesús, ordenando al mar y al viento que se pararan, se calmaron. Es decir, que cuando Jesús va a la ciudad de Gadaria, puso en orden esta ciudad. Pero me llama la atención algo, tío Manolo, y es esto: es que Jesús, antes de poner a Gadaria en orden, había puesto la barca en orden, había puesto el mar en orden y había puesto a sus discípulos en orden. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en un principio de prioridades. Y Dios jamás va a ir a ordenar lo extranjero si lo de dentro, su casa, la barca está desordenada. Y Dios me hablaba y me decía que jamás podremos ir al extranjero, jamás podremos ir a lo de fuera, a ordenar lo de fuera, si nosotros estamos desordenados. Perdónenme, pero Dios actúa en un orden de prioridades. No busques ordenar lo de fuera si tu casa está desordenada. Yo como candidato no puedo exigir de los creyentes que... Yo era líder de jóvenes. Yo no puedo exigir a los jóvenes orden si yo ando desordenado. Y me baso en la confianza. El Moy, el Capi, no pueden exigir a los matrimonios tener orden si los matrimonios suyos están desordenados. Y lo digo porque me baso en la confianza. No puedo exigir como candidato que los creyentes estén ordenados si yo soy un desordenado. Porque esto Dios no lo permite. Rara ocasión deja Dios que un desordenado dé orden. Mira. Aquí. Dice la Biblia que el desordenado rey David, porque era rey, pero estaba desordenado, porque dicho sea de paso, el ser rey no te garantiza ser ordenado, el ser candidato no me garantiza llevar una vida ordenada, el ser obrero no me garantiza llevar una vida ordenada. Yo puedo ser responsable, pero no puedo llevar una vida ordenada. Y aquel rey desordenado, el rey David, escucha, da una orden. ¿Qué leche? No te preocupes. Pero dejad eso ya. Sí, deja eso, que tengo bastante malo. Las canas han hablado, dejarle. Ole de verdad. Un rey desordenado dando una orden. Gloria.
¿Cuántas veces se repite esta situación? Estoy harto de ver a los desordenados dando órdenes. Escucha, pero es que dice el rey David. Manda una orden a Urías el Eteo. Urías el Eteo era un siervo que estaba en orden. Y escucha, amén, aunque el rey desordenado dio la orden para que el Urías Eteo muriera, al final murió. Pero escucha esto. El rey manda una orden. Da una orden estando desordenado. Y mira lo que dice. Que le pongan en orden de batalla. ¿Cuántas veces se repite la historia? Por favor. Estoy harto de ver a los desordenados poniendo en orden de batalla a los que son ordenados. Y escucha. Sí. ¿El pastor es el mejor? Escucha. Aunque Urías el Eteo, siendo ordenado, murió a manos del desordenado rey David. Escucha, mira esto. Dios ordenó la casa del desordenado haciendo morir el fruto de su desorden. ¿Me explico? Aunque el rey David era un desordenado, aunque envió en orden de batalla para que muriera Urías el Eteo, Urías Eteo murió a manos de un desordenado, es verdad. Pero Dios ordenó la casa del rey David, que estaba en desorden, haciendo morir el fruto, el bebé de Besabé, porque la había concebido en el desorden. Porque te voy a dar un secreto: jamás Dios dejará que concibas fruto si estás en el desorden. Jamás Dios dejará que concibas fruto si andas en desorden. Puedes ser muy predicador, puedes ser el mejor de los cantantes, pero si no andas ordenadamente, Dios no te dejará concebir fruto. ¿Por qué? Porque lo primero es un orden de prioridades. Lo primero es tu casa, tu vida. El evangelio es individual. La salvación es individual. Primero soy yo, luego mi casa, luego los demás. Por eso el libro de Josué dice: Josué, vosotros al pueblo dice, servir a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque lo primero eres tú individualmente, luego es tu casa. Amén. No podemos pretender ordenar a otros estando nosotros desordenados. ¿Por qué? Porque de esto, lo malo es que de esto, pastor, no se da cuenta el pastor que seas un desordenado o que seas un desordenado. No se da cuenta los candidatos, no, que también se dan cuenta. No se da cuenta la iglesia, no se da cuenta tu familia. Porque dicho sea de paso, algún sabio dijo que el primer púlpito es tu casa y tus primeros oyentes son tu iglesia, o sea, tu familia. O sea, que a quien primero tienes que dar testimonio es a tu casa. Vivir una vida en orden. Pero el caso es que, orden. Tenemos que vivir en orden. ¿Por qué? Porque esto no solamente se da cuenta la iglesia, no solamente se da cuenta el pastor, se dan cuenta los obreros, se da cuenta el Señor. Lo malo de todo es que también se da cuenta el diablo y se da cuenta los demonios. Y como decía el otro día el Yoramis, Dios no respeta la chapa. Dios no respeta el que seas un buen predicador. Dios no respeta el que seas un buen cantautor. Dios lo que respeta es el orden en una vida. El diablo no respeta el que pueda ser un buen cantante, el que pueda ser un buen predicador. El diablo lo único que respeta y teme es una vida santa, ordenada y con fidelidad a Dios. Por eso, dice la Biblia que vienen unos hijos de un sumo sacerdote llamado Eseba. Este tenía el sacerdocio que era una alegría, ordenado. El problema es que su casa estaba desordenada. Y dice la Biblia que llegan los hijos de Seba y le dicen a un hombre con un espíritu inmundo: te conjuramos en el nombre en el que predica Pablo. Mira si estaban desordenados estos y atrevidos a dar una orden, estando en desorden, que le dicen te conjuramos. La palabra conjurar en ese versículo es rogar. Y al diablo no se le ruega, al diablo se le ordena. Amén. Y estos que estaban desordenados, te conjuramos por el nombre del que predica Pablo que salgas de ahí. Y dice el espíritu que estaba dentro de él: a Jesús lo conozco. Pablo, sí, ¿quién es? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice, y balanceándose el espíritu sobre ellos, el cuerpo del espíritu que había tomado, dice, los pegó, los hizo ensangrentar y huyeron desnudos. ¿Por qué? Porque es terrible
tener que dar una orden sabiendo que eres un desordenado. Porque la palabra tiene eficacia, depende de la boca de quien salga. Porque yo no puedo decir a un espíritu que es un desordenado, un espíritu inmundo, tratar de darle una orden estando en desorden, porque este que también conoce mi desorden, me pegará y saldré desnudo, quedaré tal y como soy, desnudo delante de ella. Pero ¿sabes lo que no entiendo, pastor? La comportación de los hombres de Gadara. No lo entiendo. Dice la Biblia que Jesús llega, expulsa a los espíritus inmundos. De hecho dice que tenían una legión. Les habían intentado atar con cadenas y con grillos muchas veces, pero ellos los habían roto. Eran el problema del pueblo. Llega Jesús, les quita el problema del pueblo y en vez de agradecerle le dicen: vete de nuestros contornos. O sea, bueno, no lo entiendo. O sea, que yo quito a un marido, a un padre de familia de los vicios, que está haciendo la vida mártir a su mujer y a sus hijos. Y cuando paso de allí no me dan un cachico de comida, me dicen: vete. Yo, vosotros queríais que el marido se muriese, decirlo ya. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que Jesús les quita el problema y ellos ruegan que se vaya de los contornos? Estaban acostumbrados al dolor por temor al cambio. Aleluya. A ver si me explico. Qué bien. Qué bien. Dicen los que estudian que a Jesús le echaron de los contornos porque había perecido un hato de 2000 cerdos, y el dueño, que era poderoso, dijo: me han matado los cerdos, pues tú también te vas. Pero párate a pensar esto, que me has llenado de gozo cuando lo he recibido, y es una cosa tan sencilla. Jesús lo único que hizo en Gadara fue dos cosas: uno, expulsar el espíritu inmundo del cuerpo, y dos, hacer morir lo inmundo. Porque según la Biblia, en el libro de Deuteronomio, el cerdo es un animal de pezuña hendida, lo cual es un animal que entra en la categoría, se llama animal inmundo. Quiere decir que Jesús lo único que hizo fue, uno, expulsar lo inmundo del pueblo, y dos, hacer morir lo inmundo. ¿Sabes? Cuando Jesús hizo sacar lo inmundo y morir lo inmundo, aquellos hombres que estaban acostumbrados tanto a lo inmundo no quisieron la limpieza. Y hoy, por dolor, con dolor lo tengo que decir, somos semejantes a los hombres de Gadara. Acostumbrados tanto al dolor por temor al cambio que cuando llega el cambio no lo queremos. Estamos tan acostumbrados al problema que cuando llega la solución no la queremos. Tan acostumbrados al dolor que cuando llega la sanidad no la queremos. Perdónenme por la expresión, tan acostumbrados a la suciedad que cuando llega la limpieza no la queremos. Aleluya. Somos como me pasó a mí. Yo lo digo, me pasó a mí. El canapé. Llega mi padre, como yo trabajo tanto y tal, llegué y le dije: papá, comprame un colchón y tal, por lo que trabajo, ¿sabes? Y me dijo mi padre: tardan 5 o 6 días en traerlo, hijo. El primer día, para haber vivido conmigo, me estoy matando la espalda con el colchón, me está haciendo daño. Segundo día, 3/4 de lo mismo. Pero el tercer día, mi cuerpo se había acostumbrado al dolor. El cuarto día no dije nada. El quinto dormí súper a gusto, me gustaba el dolor. ¿Qué ocurrió? Que cuando trajeron hoy el colchón con el canapé de esta noche, dije: voy a gozar, me voy a acostar, esta noche duermo tranquilo. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó la solución al problema no me gustó porque me había acostumbrado al dolor. Y hoy en las iglesias se está pasando. Estamos tan acostumbrados al dolor que cuando llega el cambio y llega la solución al problema no lo queremos. Qué bien, ¿verdad? Pero les pido por las misericordias del eterno Dios que si alguna vez estoy desordenado me corrijan. Son mi iglesia. Si alguna vez estoy sucio, límpienme con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque si no me limpian voy a creer en la ignorancia que esto
es normal. Y si aspiro a ser un guiador de la iglesia, cuando tenga la capacidad de guiar a la iglesia, le voy a guiar a la mediocridad, al dolor, al problema, al sufrimiento, porque no he conocido otra cosa. Gloria a Dios. Escuchen, aunque me rebele cuando me quieran corregir, corríjanme. Amén. Porque te Manolo, que está justo con su problema, con su dolor, con su pecado, cuando le corrigen se revela. Muy bien. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Naamán, el general de los ejércitos del rey de Siria, era valeroso en extremo, pero leproso. No lo tiene. Lo tienes ahí, rey de Siria, porque te ha conquistado ciudades. Pero el conquistar ciudades le garantizaba ser general, pero no entrar dentro de la corte del rey, porque un leproso no puede entrar. ¿Qué ocurre? Que la Biblia dice que el rey de Siria tenía estima sobre Naamán. Es decir, que la estima era tanto lo que le quería como amigo, que le dejaba entrar dentro de la corte del rey. Pero te voy a decir una cosa, eso ocurre con el rey de Siria. No creas que con el rey del cielo vas a entrar en la corte real del cielo sin un leproso. Amén. Señor. Pero escucha, le hacen general y el leproso, tío Manolo, está prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque le amo mucho a Naamán y es mi amigo y... Os pido por favor, por las misericordias de Dios, dejemos de tener en alta estima los sentimientos. Dejemos a un lado los sentimientos. Hoy por los sentimientos hacemos generales de aquellos que son leprosos y no tienen la actitud de arrepentirse. Tengamos la capacidad de diferenciar entre el sentimiento y la visión, por favor. Que Naamán, como era leproso, se rebeló. Le dice el profeta, vete a bañarte al río Jordán 7 veces y te salga, es más limpio que un bebé. Y dice el otro, ¿o los ríos de Damasco no son mejores que los de Israel? El problema es que la limpieza, para que Dios te limpie, ni la eliges tú ni la elijo yo, la elige Dios. Y a veces Dios te limpiará quitándote todo aquello que tú tienes preceptos, lo tienes como tu fundamento. Dios te quitará todo y así te limpiará. Así que tenemos que vivir en orden. Digo que tenemos que vivir en orden. El pastor, en el principio de su pastorado, no lleva mucho, pero los primeros días yo estuve hablando con él en el bar en el Casimiro. Le dije, pastor, ¿cuál es la visión que tienes para la iglesia? Y me dijo algo que me encantó. Me dijo, tengo una visión para la iglesia, para trabajar con la iglesia. ¿Y sabes qué es? Devolverle el señorío que la iglesia de Alcalá tiene. Porque Alcalá es una iglesia que es señora. Y yo digo amén a eso. Amén. ¿Cuántos creen que dicen que Alcalá es una señora? Dicen un poderoso amén. Pero claro, hermanos, no podemos devolver la señoría a Alcalá si mantenemos desordenado el templo y con suciedad en él. ¿Por qué? Porque, como he dicho, tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre la visión y el sentimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jocabed, la madre de Moisés, dice, y escondió al niño porque lo vio hermoso. Casi se la mano. Escucha, amaría Jocabed a Moisés, pues seguro que era su madre. Pero dice Jocabed, escucha, que no lo escondió porque es mi hijo, lo escondió porque es hermoso. Viva la capacidad de Jocabed que debería de tener muchas iglesias. Saber diferenciar entre la visión y el sentimiento. Y diferenciar cuál es el sentimiento como familia y saber cuál es la visión que Dios tiene. ¿Por qué? Porque mi sentimiento familiar es que mi hermano prepare el pacto, que Moisés sea candidato, que Raúl pastoree, que el otro sea responsable. Pero son mis sentimientos. Y mi sentimiento no puede prevalecer bajo la voluntad y la visión de Dios. Amén. Pero, compadre, por favor, que Dios no es político.
ni regala cargos a nadie. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre la visión y los sentimientos. Y es entonces, solo entonces, cuando comenzaremos a tener orden dentro de nuestras iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una mediocridad espiritualmente. Me explico. Hoy no alcanzamos el clima de lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas, por vivir desordenadamente. Y debemos de vivir en orden. Porque el primer mandato que Dios da al pueblo de Dios es vivir en orden. Por eso le dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 21 me parece, le dice Dios a Moisés, le dice, ordena al pueblo. Escucha, el libro de los Salmos dice que Jehová endereza y ordena los pasos del hombre. Porque nada se ha escrito bueno de los desordenados. Pero de los ordenados sí. De los que son ordenados como usted y como yo. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, verso 23, me parece, que Dios ofrece y enseña la salvación de Dios a aquellos que son ordenados. ¿Cuántos se sienten ordenados hoy? ¡Gloria a Dios! Le dan un aplauso al Señor, por favor. Debemos de ser ordenados. Porque el libro de los Salmos dice en el capítulo 119, verso 5, que aquel que no sea ordenado será avergonzado por Dios. Y escucha, nada bueno se ha escrito de los desordenados. Ojalá tengamos la capacidad que tuvo el salmista cuando dijo, trata de ordenar mis pasos, o pon en mí la capacidad de ordenar mis pasos para que yo no sea avergonzado y ninguna impiedad se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque necesitamos ser ordenados. Porque ahí arriba se sube siendo ordenado. Porque en el desorden Dios no habita. Amén. El libro de Tesalonicenses, ojalá Dios no pueda decir eso de nosotros. En el capítulo 3 y en el verso 11 dice, pastor, dice, son hermanos, entender que son hermanos, dice, he escuchado que entre vosotros hay algunos hermanos que andan desordenadamente. Dice, con tales ni os juntéis. Porque Dios quiere que evitemos el desorden. Dios demanda de nosotros que seamos ordenados para así poder subir al cielo. ¿Por qué? Y os dejo, porque tenemos como ejemplo al mayor de los ordenados, llamado Jesús. La Biblia dice de él que él fue ordenado en todo, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero el ser ordenado en una vida cristiana, no os preocupéis que el príncipe lo veis. El ser ordenado en una vida cristiana depende de cumplir con la ley establecida en esta palabra. Amar a tus enemigos, orar, porque entre otros dicen que es difícil, pero bueno. Total. Pero con Jesús era mucho más difícil. Porque Jesús no tuvo que venir a la tierra para demostrar que él era ordenado, ya lo sabíamos todos. Pero ¿qué pasa? Que Jesús es un caballero y cumple con toda profecía. Amén. Se hicieron 34 profecías sobre Jesús. Y si me pongo a leerlas, nos vamos a tirar una hora. Pero no la voy a leer. No te preocupes porque si no, que no lo vemos. 36 profecías o 34 profecías sobre Jesús, mesiánicas. E irás a la serpiente, esta te herirá en el calcañar y escucha. Tienes a un pastor para que te lo pueda decir. Y fíjate porque esta es la santa palabra de Dios, que has cumplido todas. Amén, amén. Mira si Jesús es ordenado. Esto me llenó, es que esto me hizo llorar cuando lo vi. Jesús muere hoy. O se deja morir porque entregó su vida. Amén. Y en el sepulcro resucita. Qué bien. Y el sudario. Qué bien. Señor, pues ya te has resucitado, vete ya por el cielo. ¿Por qué te molestas en doblar y ordenar el sudario?
hasta en el más mínimo detalle, Él dobló el sudario, ¡Qué bien! haciéndonos entender que en todo momento de nuestra vida tenemos que vivir ordenadamente. Muy bien, gloria a Y Dios. además, esto más fuerte, según los judíos, pastor, este ordenó el sudario porque los judíos, cuando iban a una casa y ya no iban a volver más, tío, no lo hacían. ¡Qué bien! Doblo. Aquí ya no como más. Este conmigo ya no come más. Yo ya no estoy más en este lugar. Y Jesús, al ordenar el sudario, dijo: yo aquí ya no estoy más. Yo aquí ya no vuelvo más. La muerte me ha retenido durante 3 días. Pero el orden y la santidad que estaban sobre mí ha tenido la capacidad de decirle a la muerte: muerte, soy tu muerte. Y vengo a decirte una noticia del cielo. Y es esta: cuando vives ordenadamente, la muerte no te puede retener, porque tu cuerpo se queda aquí, pero tu espíritu se marcha al cielo. Por lo tanto, desde el principio hasta el final, vivamos en orden. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Escucha, el Señor viene. Claro. La Biblia dice: consolad con estas palabras los unos a los otros. Dios viene. Amén. Y creo que no podemos estar en la iglesia entreteniendo con chiquitas y con mensajes de mucha fraseología, sino con lo necesario. Muy bien. Y les he predicado este mensaje y lo vuelvo a decir: yo no quería, pero Dios ha puesto una exigencia en mí, porque anoche soñé y no se lo conté a mi mujer. Y lo que soñé, Moisés, es que Dios me decía: si no predicas el mensaje el cual te he dado, y todavía no lo había terminado, veía en el sueño que caía sangre sobre sus cabezas, y me decía el Señor: si no predicas el mensaje, su sangre caerá sobre tu cabeza. Y yo no estoy dispuesto a que Dios me haga lo que me ha dicho. Perdónenme, les predico este mensaje solamente para que sepan una cosa: vivir en orden para subir al cielo. No hay más, en el cielo no se sube por compadreo, en el cielo se sube por orden. Así que solamente esto. Llegó un momento en el pueblo en el cual tuvo que decir el profeta: si Jehová es Dios, si Baal es Dios, seguidle. Pero si Jehová es el Señor, id en pos de él. Amén. Así que no hagamos un evangelio a nuestra forma, no hagamos un evangelio con doble pensamiento, no juntemos lo inmundo con lo que es de Dios, no estemos cavilando entre 2 pensamientos, sino tengamos solamente este pensamiento: vivir en orden para subir al cielo.